Muy buenos días a mis alumnos del tercero medio A. Siempre es un agrado volver a realizar clases a distancia. Bueno, es la única manera en la actualidad, producto del contexto pandémico del COVID-19, pero estamos acá continuando la aventura del pensamiento en nuestra asignatura de filosofía, plan común. Perdón. Entonces, hemos estado comentando, explicando y ejemplificando nuevos contenidos, los métodos de la filosofía o los métodos filosóficos. Hemos señalado el significado etimológico e instrumental de método, en qué consiste un método, en qué consiste un método filosófico. Hemos mencionado o nombrado y además hemos explicado algunos de los métodos de la filosofía. ¿Cuáles son los métodos de la filosofía que estamos explicando? El método mayéutico socrático, método racionalista cartesiano, el método empirista, el método lingüístico analítico y el método hermenéutico. Esos son los métodos filosóficos que explicaremos y ejemplificaremos para que ustedes puedan tener claridad para posteriormente aplicarlo en las próximas clases. Ya, estimados estudiantes, entonces en el día de hoy vamos a compartir algunos documentos relativos a los métodos filosóficos. Por lo tanto, necesito que presten suma atención a lo que voy a explicar, queridos estudiantes. Ya hemos mencionado y explicado el método mayéutico socrático y el método cartesiano racionalista. Continuaremos con los otros métodos que serán explicados, analizados y, por cierto, ejemplificados para dar una perspectiva integral de cada uno de los métodos. Entonces ahora hagamos un esfuerzo revolucionario y prestemos suma atención a lo que voy a presentar y ejemplificar, queridos estudiantes. Atención, voy a compartir algunos documentos para que estén atentos, queridos estudiantes. Atención, entonces vamos a explicar. Lo siguiente, queridos estudiantes. Bueno, acá básicamente la semana pasada quedamos explicando el método racionalista cartesiano, ¿cierto? Creado por el gran filósofo francés René Descartes, denominado también el padre de la filosofía moderna. Este gran pensador francés
nos entrega nos entrega 4 reglas para lograr dilucidar la siguiente pregunta. ¿Cómo tener certeza de que lo que es verdad es realmente verdad? ¿Cómo tener certeza de que lo que es verdad es realmente verdadero? Jóvenes, el maestro francés se plantea esta pregunta. Entonces, ¿qué significa esto? Básicamente que René Descartes, describiendo, examinando e indagando para lograr encontrar la respuesta a la pregunta formulada, ¿qué nos dice? Que toda la filosofía del pasado, según Descartes, toda la filosofía del pasado, la filosofía antigua y la filosofía medieval, carece de fundamentos hasta que hayamos examinado sus premisas o afirmaciones y expuesto un método para avanzar a partir de estas. Ya hemos señalado que es un método, ¿cierto? Ya hemos señalado que es un método. ¿En qué consiste un método? ¿En qué consiste el método racionalista cartesiano? Bueno, el maestro francés esbozó, nos regaló 4 reglas. 4 reglas, el maestro francés. La número 1, no aceptar nunca una idea que no sea clara y distinta. O sea, una idea cuya evidencia sea indudable, fuera de toda duda, indudable, ¿cierto? Que sea clara, sin ninguna duda y distinta, que sea una idea original, ¿cierto? Entonces la primera regla que nos entrega René Descartes es evidencia, la evidencia, ¿cierto? No aceptar nunca una idea que no sea clara y distinta. En segundo lugar, análisis, análisis. Es decir, dividir cada problema en tantas partes como sea necesario para resolverlo, o dicho de otro modo, desmenuzar el problema. Dividirlo, el problema, de manera tal que permita examinar rigurosamente cada una de las partes del problema en cuestión para resolverlo. Esta es la segunda regla o etapa. Una tercera regla. ¿Cuál es la tercera regla? Síntesis. Es decir, ordenar los pensamientos desde lo simple hasta lo más complejo. O sea, volver a componer cada una de las partes que fueron desmenuzadas, ¿cierto? Entonces, la tercera regla es la síntesis, ordenar los pensamientos desde lo simple hasta lo más complejo. La última regla, caballeros, señoritas, verificar siempre con cuidado que no haya, verificar o enumerar siempre con cuidado que no haya omisiones o algún error. A partir de la elaboración de estas reglas, claramente adquiere sentido el método racionalista cartesiano. ¿Por qué cartesiano, jóvenes? Porque fue creado por René Descartes, el gran filósofo, matemático y físico francés. Entonces el maestro nos propone estas 4 reglas.
el método que utiliza el filósofo francés para lograr encontrar la verdad, para encontrar la verdad de lo que busca, es el método deductivo. Hay un ejemplo del método deductivo, ¿cierto? Todos los chilenos son ladrones, Juan es chileno, por lo tanto Juan es ladrón. Tengan presente estas 4 reglas del método racionalista cartesiano que nos permiten llegar a la verdad de lo que uno se propone. Claramente esto está estrechamente vinculado con las matemáticas, en el sentido de lograr alcanzar evidencias concluyentes o evidencias que no tengan ningún indicio de duda. Bueno, acá posteriormente hay una especie de cómics, sobre el método racionalista cartesiano, en virtud de la cual el protagonista francés reflexiona o divaga a partir de las reglas que anteriormente elaboró, creó y ante todo explicó. ¿Qué nos dice René Descartes? ¿Qué nos dice el maestro? Dado que nuestros sentidos a veces nos engañan, debo suponer que nada es lo que parece. Chiquillos, cuando alude a sentidos se refiere al tacto, olfato, gusto, vista. A eso se refiere con sentido, ¿ya? Sentidos corporales. Entonces, dado que nuestros sentidos a veces nos engañan, debo suponer que nada es lo que parece. El maestro nos dice, ¿sabe qué? Nuestros sentidos corporales nos engañan. Nada es lo que parece. Y luego se plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo sé que estoy sentado aquí junto a la estufa? Es como si ustedes se preguntaran, ¿cómo sé que estoy sentado aquí junto a la plataforma Zoom? ¿Cómo sé que estoy sentado aquí junto al computador? ¿Cómo sé que estoy sentado aquí junto a la estufa? ¿Qué nos dice luego el maestro francés? No puedo estar seguro de eso. Podría estar soñando, alucinando. Imagínense o reflexionen, muchachos o muchachas. René Descartes sugiere que hay dudas razonables para pensar que podría estar soñando o alucinando respecto a estar sentado al lado de la estufa. Porque ¿qué nos dice el maestro? No puedo estar seguro de eso. Podría estar soñando o alucinando. O sea, imagínense ustedes pensar esto y considerar que ustedes en este momento están soñando o alucinando. Alucinando de que están sentados enfrente del computador o notebook. ¿Qué nos dice posteriormente el maestro? Quizás un demonio malvado me engañe. Quizás un demonio malvado me engañe. Pero acá nos sorprende el filósofo y matemático francés. Lo único de lo que no puedo dudar es de que pienso algo. Aunque piense que sueño, o que estoy engañado, o que soy engañado, o que no tengo un cuerpo. Repito, miren qué interesante lo que propone el filósofo francés a través de esta reflexión. Lo único de lo que no puedo dudar
es de que pienso algo, aunque piense que sueño o que soy engañado, o que no tengo un cuerpo. O sea, asume la certeza de que está pensando algo. Esa es la certeza absoluta para René Descartes, que está pensando algo. Y luego concluye invariablemente, pienso, luego existo. O sea, algo pienso, por lo tanto, luego existo. Sería su primer principio filosófico. Entonces acá, en esto consiste el método racionalista cartesiano. Queridos estudiantes, luego hay unas breves actividades y luego, listo. Y acá, básicamente, es el famoso discurso del método, muchachos. René Descartes, discurso del método. Básicamente, nótense, presten atención a lo que nos propone a través de su reflexión el filósofo y matemático francés. Finalmente, considerando que los mismos pensamientos que tenemos estando despiertos pueden también ocurrírsenos estando dormidos, sin que en tal caso sea verdadero ninguno. Resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran más ciertas que las ilusiones de mis sueños. Pero advertí enseguida que aun queriendo pensar de este modo que todo era falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Y al advertir que esta verdad pienso, luego existo, luego soy, era tan firme y segura que las suposiciones más extravagantes de los escépticos no eran capaces de conmoverla. Juzgué que podía aceptarla sin escrúpulos, como el primer principio de mi filosofía que buscaba. Nótese que a partir de esta reflexión profunda, clara y distinta, a partir del discurso del método, René Descartes nos ofrece el primer principio de su filosofía, lo cual es tremendamente impactante y potente, queridos estudiantes. Su primer principio filosófico a partir del discurso del método, ¿cierto? Reitero el punto, a partir de la reflexión, pienso, luego existo. Estamos en el segundo método filosófico, método racionalista cartesiano. Queridos estudiantes, dudas, comentarios, interrogantes, muchachos, jóvenes, queridos estudiantes, dudas, comentarios, interrogantes. Bueno, el tercer método empirista. Método empirista, los grandes exponentes del método empirista, David Hume, John Locke, George Berkeley. ¿En qué consiste el método empirista? Bueno, empirista es relativo a la experiencia. Método empirista básicamente significa que, o sea, es relativo al empirismo. ¿Y qué es el empirismo? Es una corriente filosófica cuyo único criterio de verdad para adquirir conocimiento es la experiencia humana. Reitero, el único criterio de verdad o la fuente de conocimiento es la experiencia humana a través del permanente uso de nuestros sentidos corporales, tacto, visión, olfato, vista. Tengan presente que nuestros sentidos corporales son 5, ¿cierto? Entonces el método empirista nos dice, ¿sabe qué? Yo conozco a través de la experiencia. Y sabe que la mente humana,
cuando uno nace, es como una hoja en blanco o una pizarra en blanco. Y recibo todo el conocimiento que ocurre o acontece en el mundo exterior a través de los sentidos. Sentido del olfato, del gusto, del tacto, de la visión, entre otros. Método empirista. ¿En qué consiste el método empirista? Ya lo estoy explicando. Nos dice, el método empirista básicamente nos dice básicamente solo a través de la experiencia se logra proporcionar a la mente sus ideas. No olviden eso. Solo la experiencia humana, le proporciona a la mente sus ideas. Imagínense un recién nacido. Entonces, ¿qué nos dice el filósofo John Locke, el filósofo inglés John Locke? Que la mente de una guagua, o bebé, o de un recién nacido, es como una hoja en blanco. Y todas las ideas se adquieren mediante la experiencia. Y son de dos tipos, mediante la experiencia. No pueden olvidar eso, queridos estudiantes, mediante la experiencia. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Y son de dos tipos, ideas de sensaciones e ideas de reflexión. Bueno, básicamente las ideas de sensaciones son provenientes de los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato, etcétera, etcétera, etcétera. Y las ideas de reflexión, estas son provenientes de las distintas operaciones mentales, creencias, pensamientos. Entonces, las primeras ideas, las ideas de sensaciones, son simples y en ellas la mente cumple un papel en esencia pasivo. Más tarde toma parte activa en la formación de ideas complejas, que las ideas complejas son la suma de ideas simples, a partir de la combinación, la relación, la comparación o abstracción de ideas simples. Pero lo más importante que ustedes tienen que tener claro respecto al método empirista, jóvenes, que solo la experiencia humana le proporciona a la mente sus ideas, y la mente humana es como una hoja en blanco o una pizarra en blanco, para que lo tengan absolutamente claro. Bueno, aquí básicamente hay algunos ejemplos. Básicamente hay algunos ejemplos, muchachos, del método empirista, ¿cierto? Un primer ejemplo sobre el unicornio, ¿no? Es que el unicornio, concebir imaginativamente un unicornio es la suma de ideas simples. Caballo más cuerno es igual a unicornio. La suma de ideas simples deriva indefectiblemente a un unicornio. Por ejemplo, ¿qué significa esto? La idea imaginaria de un unicornio se compone en realidad de ideas simples, provenientes de la experiencia sensorial, claramente, sensorial. Sensorial se refiere a los sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos corporales? Visión, tacto, gusto, olfato, entre otros, ¿cierto? Entonces, el ejemplo de unicornio, caballo más cuerno, equivale a un unicornio. Miren este ejemplo, jóvenes. Lo propone John Locke para aclarar su enigma. Imagínense un hombre ciego de nacimiento. Este hombre ciego de nacimiento puede distinguir una esfera de un cubo mediante el tacto. Mediante el tacto, imagínense, ¿cierto? Un hombre ciego de nacimiento puede distinguir una esfera de un cubo mediante el tacto. Sin embargo,
si de un momento a otro recobra la vista, ¿podrá decir cuál sin tocarlos? ¿Qué creen ustedes? Jóvenes, muchachos. ¿Podrá, si él recobra la vista, podrá decir cuál es cuál sin tocarlos? ¿Podrá decir cuál es cuál sin tocarlos? Luego aquí hay unas preguntas. Por ejemplo, señalar la frase que representa mejor al empirismo. ¿Cierto? Señalar cuál es la frase que representa de mejor manera al empirismo. Si Dios quiere todo resultará bien. Mi intuición me dice que hoy hay algo bueno, que algo bueno ocurrirá. Por experiencia te digo que no te vayas por ahí, solo piénsalo bien. Debes tener fe en que te va a ir bien. ¿Cuál es la frase que representa mejor al empirismo, jóvenes, muchachos? A partir de lo que hemos explicado. Muchachos, muchachas, ¿cuál de todas estas frases representa de mejor manera al empirismo? Queridos estudiantes, repito, pero presten atención, por favor. Si Dios quiere, todo resultará bien. Mi intuición me dice que hoy algo bueno ocurrirá. Por experiencia te digo que no te vayas por ahí. Solo piénsalo bien y debes tener fe en que te va a ir bien. ¿Cuál? Yo creo que esa, la de por experiencia, te digo que no te vayas por ahí. ¿Esa? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, joven, claramente, porque las demás aluden o a la corriente filosófica del racionalismo o del método de Descartes o a una simple intuición o a alguna actitud religiosa, ¿cierto? Pero por experiencia te digo que no te vayas por ahí. Muy bien, estimada, estimada. ¿Quién respondió? ¿Milomana? Sí. Muy bien, joven, muy bien. Continuemos entonces con el siguiente método. Hay algunas preguntas que posteriormente ustedes tendrán que responder en la guía número 9. No son de gran complejidad, sino que se les va a plantear para que ustedes puedan responder. Ya. Preguntas. No puedes decir que no a las cosas sin antes haberlas experimentado. Ahí la base de todo aprendizaje. Claramente, el texto anterior representa el pensamiento. No puedes decir que no a las cosas sin antes haberlas experimentado. Ahí la base de todo aprendizaje. Claramente el pensamiento empirista. El experimentar ante todo. Otro método, queridos estudiantes, el método analítico lingüístico. Básicamente, este método consiste en realizar una explicación, un análisis de aquellos problemas que puede generar el lenguaje en la filosofía. Acá, este es un gran filósofo, Ludwig Wittgenstein, disculpando la pronunciación alemana, es horrible, disculpen chiquillos. Este es un filósofo austriaco, método analítico lingüístico, principal exponente, Wittgenstein. Entonces, básicamente, el maestro nos dice que nos dice básicamente que la mayoría de los problemas filosóficos existentes tienen que ver con el mal uso del lenguaje. Analizar el lenguaje es analizar la experiencia. Y dice algo muy provocador y a su vez transgresor, según yo. Sobre lo que no podemos hablar, debemos callar. Nótese lo que dice este gran filósofo. Sobre lo que no podemos hablar, debemos callar. Claramente se está refiriendo
a partir de la reflexión filosófica que uno hace acerca del mundo, acerca de nuestra radical condición, entre otras consideraciones. Entonces, tengan presente esto, lo que nos dice Wittgenstein, pone en evidencia que la mayoría de los problemas filosóficos, desde la antigüedad hasta la actualidad, tienen que ver con el mal uso del lenguaje. Y que analizar el lenguaje es analizar la experiencia, analizar el lenguaje humano, ¿cierto? Es analizar la experiencia que uno va adquiriendo para construir toda una concepción de mundo acerca del hombre y la posición del hombre en el cosmos, entre otras consideraciones. Muy provocador, sobre lo que no podemos hablar debemos callar. Este personaje nos dice ante todo que la filosofía es una actividad y que la obra filosófica como tal consiste en dilucidaciones. ¿Y qué es dilucidar? Explicar, aclarar un tema o una materia. Pero permanentemente una obra filosófica X, Y o Z consiste en explicar, aclarar, entre otras consideraciones. Luego el maestro realiza una distinción entre filosofía y ciencia. Lo que me interesa acá, que Wittgenstein nos dice lo siguiente respecto al resultado de la filosofía, ¿cierto? Que el resultado de la filosofía no es una serie de proposiciones filosóficas, sino la clarificación de las proposiciones. La filosofía debe clarificar y delimitar nítidamente los pensamientos, que de otro modo son por así turbios, que son, por así decirlo, turbios y confusos. ¿Se dan cuenta? La gran tarea de la filosofía es clarificar, aclarar nítidamente los pensamientos que de otro modo son turbios, confusos, ambiguos, plagados de incertidumbre. Eso nos propone, nos dice y esboza este gran filósofo austríaco, Wittgenstein. Ya. ¿Qué otra cosa interesante del método analítico lingüístico? Bueno, básicamente hace la distinción entre filosofía y ciencia, y el objetivo de la filosofía es la clarificación lógica de las proposiciones, es aclarar, explicar la materia dada, entre otras consideraciones, queridos estudiantes. Este es el método analítico lingüístico. Finalmente lo voy a dejar mencionado y señalado, el método hermenéutico, cuyos grandes exponentes son Martin Heidegger, Hans Gadamer, el francés Paul Ricoeur, filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Básicamente, hermenéutica es interpretar. Entonces, el método hermenéutico, el énfasis temático es la interpretación de los textos. La interpretación de los textos. Lo relevante es explicar un fenómeno sin dejar de lado nuestro contexto histórico-cultural. Para entender un texto debemos entender el contexto e identificarse con el autor. Para entender un texto ABCDE debemos entender el contexto histórico, cultural, filosófico e identificarse con el autor. Método hermenéutico, método de interpretación de textos. Método de interpretación de textos, queridos estudiantes. Bueno, jóvenes, lamentablemente hoy día hubo un retraso, por lo tanto la clase de hoy fue algo estrecha, sin embargo logramos mencionar, nombrar, explicar brevemente y dar algunos ejemplos del método racionalista cartesiano, método empirista, método analítico lingüístico y el método hermenéutico. Falta por explicar simplemente el método
hermenéutico. Queridos estudiantes, tengan presente que estos son métodos filosóficos para acceder a una manera de clarificar ciertos problemas filosóficos que se puedan presentar, o en la antigüedad, Edad Media, época moderna, o en la época contemporánea, y hacer uso de estos métodos, o método socrático, o mayéutico, método racionalista cartesiano, entre otros. Son métodos filosóficos indispensables para explicar, analizar, sintetizar algunas problemáticas existentes que acontecen en el ser humano, en el mundo. Ya, queridos estudiantes, jóvenes, ¿alguna duda, comentario, interrogante? Muchachos, ¿alguna duda, comentario, interrogante? Queridos alumnos del tercero medio A de ajo. Muchachos, muchachas. Melanie, Antonio, Javiera, Miloana. No, Sí, profe, o sea, creo que no. ya, gracias. ¿Quién más? Catalina, Javiera, Melanie. ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? Ya. Jóvenes, nos vemos. Jóvenes, nos vemos mañana con mis estudiantes del electivo Filosofía. Y respecto a los demás, cuídense, abrazos, siempre un agrado realizar clases a uno de mis cursos que tiene la mejor disposición, a pesar del sueño, de las piruetas y de el COVID-19. Sin hacer más comentarios, Gustavo Cerati. Adiós. Chao, Que estén bien. profe. Chao, que estén bien. Cuídense. Abrazos. Que tengan una gran semana. Adiós.